Muchísimas gracias. Soy Anabel Cruz, también de Uruguay. Lo pueden sentir cuando yo hablo, les queda muy claro también que, que vengo de Uruguay. Y les agradezco muchísimo a CGLU y a Marco Ciudades la invitación para poder compartir con líderes de varios países algunos elementos clave que hacen a la cooperación descentralizada y a la mejor y más eficaz localización de los ODS en las distintas regiones. La comunicación, la información, el monitoreo y seguimiento permanente y la evaluación son sin lugar a dudas elementos claves en estos temas. Miren el círculo y en general en la literatura y en la gestión de proyectos, y muchas veces hemos trabajado con Mercociudades y con distintos de gobiernos y organizaciones de distintos países en América Latina sobre el ciclo de los proyectos. Y se habla de ese ciclo en el que comienza con el diseño del proyecto, con la planificación, luego con la ejecución, luego con la evaluación, pero es muy claro que la realidad muchas veces nos lleva por delante, que las fases no son ni tan separadas, ni tan discretas, sino que por el contrario, la realidad las mezcla, con la evaluación hay que empezar desde el momento mismo que se identifica el proyecto. Hay que tener muy claro cuál es la línea de base de ese proyecto, cuál es la línea de base en la situación para sobre eso construir. Con la comunicación muchas veces hay que empezar desde el momento mismo también que se identifica el proyecto. En las reuniones que estuvieron recién distintos gobiernos locales de Europa, de Asia, de América Latina, en conjunto con organizaciones internacionales, vieron que si falla la comunicación, los proyectos se pueden, por supuesto, obstaculizar, no se llevan adelante. Si no se llega a un acuerdo basado en la comunicación, la localización de los ODS y la cooperación descentralizada no va a caminar. O sea que estas fases no son, las fronteras son difusas, digamos, y no son para nada delineadas, sino que hay que tener la flexibilidad de saber comunicar desde el principio, evaluar desde el principio, dar cuenta desde el principio, es decir, presentar informes, y todo eso lleva, por supuesto, a una visibilidad del proyecto, a una visibilidad de la acción, a una retroalimentación permanente con todos los actores, porque los proyectos de cooperación descentralizada implican una serie muy importante de alianzas. Déjenme ver uno a uno cada uno de los elementos. Vamos a ver la comunicación, cuáles son los elementos centrales, y ahí está, la comunicación. ¿Por qué es un elemento clave en esta cooperación descentralizada? En la comunicación, la inclusividad, es decir, que en esa mesa, por ejemplo, de negociación desde el comienzo, estén representadas todas las fuerzas y las alianzas necesarias, que esa comunicación sea transparente y proactiva es fundamental para que después el proyecto pueda realmente desarrollarse de una forma sostenible, para que tenga impacto y para que llegue a quien tiene que llegar. Los proyectos de la cooperación descentralizada tienen que estar pensando siempre en las poblaciones beneficiarias, en las personas que están en los distintos territorios y que van a ser
uso de los servicios, sea un plan ambiental, sea un plan para promover que se reduzca la violencia de género en una ciudad, en una comunidad. O sea, la comunicación es importante al comienzo, en la mitad y en todo el ciclo. Comunicación e información. ¿Por qué hay que informar? Y vamos a pasar entonces al segundo punto del ciclo de los elementos fundamentales o de estos elementos claves en la cooperación descentralizada. Vamos a ver, ¿por qué, quién, cómo, lo que se llama presentación de informes? Yo creo que este tema hace a uno de los aspectos más importantes, que es la rendición de cuentas sobre la cooperación descentralizada, la rendición de cuentas de realmente lo que se está logrando con la cooperación descentralizada en un proyecto de localización de los ODS, sea de salud, sea ambiental, sea de cualquiera de los ODS. ¿Por qué hay que rendir cuentas? ¿O por qué estamos presentando informes? Creo que la forma más importante de verlo es desde la perspectiva de derechos. Porque no solamente porque quien pone la plata tiene derecho a que le informen sobre cómo se usaron esos recursos, sino más allá que eso. Es una perspectiva ética y de derechos, porque quienes reciben los servicios tienen derecho a información fiable, a información confiable, oportuna, porque los recursos muchas veces de los gobiernos locales, es decir, los recursos de los gobiernos locales vienen de la recaudación de contribuyentes y habitantes de la comunidad, de la ciudad o de quien se trate. También puede haber proyectos de cooperación internacional, pero incluso si hay un proyecto de cooperación triangular o cooperación sur-sur, si hay una agencia en el norte que está apoyando un programa en una municipalidad en uno de nuestros países, seguramente los recursos son porque los contribuyentes y las personas contribuyentes pusieron fondos en ese país y se están utilizando para cooperación sur-sur. Es decir, manejamos recursos públicos, se manejan recursos de las personas y tenemos la obligación y hay un derecho de informar de cómo se están usando. El segundo punto, ¿a quién se informa? ¿Quiénes son nuestras audiencias? ¿Quiénes son las audiencias de un programa de cooperación descentralizada en localización de ODS? Por supuesto que las personas a las cuales está destinada la acción, sea un hospital, en una municipalidad, me refiero a los ejemplos incluso que recién vimos, esas personas a quienes pusieron recursos para ello, la organización internacional, el gobierno local de otro país que participó también en este programa. Las partes interesadas son variadas, o sea, usted tiene que estar rindiendo cuentas y presentando informes ante distintas partes interesadas. Por eso, en la comunicación va a tener que ser a medida y no necesariamente la planilla Excel ¿verdad? con unas gráficas hermosas, es lo que le va a interesar al ciudadano, a la ciudadana común, de a pie, que recibe finalmente el servicio. A esas personas quizás les interese otra información. Y la rendición de cuentas hacia esos públicos principales va a ser diferente y enfocada diferente que a quien puso recursos desde una agencia de cooperación internacional. Y bueno, esto tiene que ver entonces con el qué, ¿verdad? ¿En qué pongo énfasis cuando rindo cuentas ante la población? Y
y qué énfasis pongo cuando rindo cuentas ante otros actores. Tener en cuenta las sensibilidades, las necesidades, qué preguntas voy a estar respondiendo y de qué forma, cómo. Los formatos también no es lo mismo, como ya dije hace un momentito, cómo voy a presentar mi rendición de cuentas en una asamblea ciudadana, que cómo voy a presentar la rendición de cuentas o un informe ante Naciones Unidas en los informes, por ejemplo, voluntarios de cumplimiento de los ODS nacionales, ¿verdad? La rendición de cuentas es una actividad permanente. La presentación de estos informes tiene que ser desde el momento mismo que diseño el proyecto. Podrá haber determinados momentos en los cuales se enfatice porque es necesario, porque así lo exige la agencia donante o porque hay determinados eventos y sucesos en el gobierno local, en la municipalidad, en la comunidad, que me exigen llevar a cabo, presentar ese informe. Y tanto los gobiernos locales, regionales, las organizaciones de la sociedad civil, las instituciones académicas se tienen que dotar de recursos y capacidades para poder rendir cuentas. Y es un tema que no siempre entienden quienes finalmente están aportando recursos. Rendir cuentas lleva tiempo, implica recursos, implica recolección de datos, implica compilarlos, implica procesarlos, implica presentarlos de una forma adecuada a los distintos públicos, y para eso se requieren muchas veces recursos importantes. Luego hablamos de la comunicación, hablamos ahora de la rendición de cuentas o de la presentación de informes. ¿Qué pasa entonces con los otros dos puntos? Con el monitoreo y qué pasa con la evaluación. Bueno, creo que ustedes tienen esos consejos para presentar informes. Algunos son muy, muy interesantes porque ustedes ven que se informa a los distintos públicos, a la municipalidad, a las instituciones académicas, viene precisamente a los últimos aspectos que yo les mencionaba en la slide, en la diapositiva anterior. Vamos entonces a ver el tema del monitoreo y la evaluación. Y es muy importante en esto y en temas de monitoreo y de evaluación tener claro que también empezamos desde el principio, los tenemos que incorporar ese monitoreo y esa evaluación a nuestro sistema, porque ustedes conocen seguramente la necesidad de definir indicadores, de resultados, de actividades, de impacto. Para eso tenemos que definir fenómenos que podemos medir, que sean medibles, que sean relevantes al programa de cooperación descentralizada que voy a realizar. Es muy importante alinear esa evaluación con mi sistema de gestión, con el sistema de gestión del gobierno local, para que pueda tener desde una línea de base sólida y medir. Después tenemos que medir los pasos para seguir recopilando los datos para ver con qué cumplí, con qué no cumplí, para poderlos incorporar a mi rendición de cuentas, a los informes y poderlos comunicar. En temas de seguimiento, de evaluación, no hay una sola escuela, digamos. Sí, pero lo más importante es no ver, como durante mucho tiempo en la cooperación se vio, que la evaluación era un fenómeno ex post, que venía al final, luego de haberse ejecutado el proyecto, ahí venían los evaluadores, las personas evaluadores,
cuando estaba todo concluido y muchas veces sin conocer la realidad, a ver qué había pasado, hacer críticas cuando en realidad ya no se podían hacer más ajustes. Por eso es importante, por un lado, incorporarlo desde el principio, por un lado, que haya una comunicación entre quienes aportan recursos, entre quienes hacen las ejecuciones, entre quienes implementan, inclusive escuchar todo el tiempo, recibir la retroalimentación de las personas usuarias finales, de los servicios, de los productos, para incorporar en el monitoreo permanente, hacer los ajustes que sean necesarios en su momento y, y realizar una evaluación adecuada. Me parece que con estos elementos y en el curso, y veo que están haciendo unos juegos de roles muy interesantes, van a tener un marco de evaluación y de monitoreo realmente alineado, por un lado, con los instrumentos internacionales que ya tienen unos cuantos años, pero que ha sido muy difícil de implementar. Por ejemplo, todos los principios de la asociación que se definieron en Busan sobre pertinencia, sobre eficiencia, sobre la sostenibilidad, y entender que la capacidad de evaluar implica una serie de pasos que se los mencionábamos anteriormente, alinear esos resultados con políticas de nivel macro, que tanto autoridades de los países que reciben fondos como quienes ponen los recursos se apropian de esos resultados. Un diálogo y participación permanente, ya lo veíamos desde el comienzo, y una retroalimentación y una participación de las personas beneficiarias en todo momento. Eso va a tener un potencial importante recíproco de pares en términos de la cooperación descentralizada. Por acá voy a dejar, les voy a agradecer otra vez la oportunidad de conversar con ustedes y felicitarles por la actividad, felicitarles por el enfoque de formación de formadores, porque eso va a replicar en cada uno de los lugares donde cada uno de ustedes trabaje en pos de la mejor vida de las personas, que para eso están los ODS, ¿no? Gracias, Fabiana. Gracias a todos, a todas.